Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a otro nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato, donde tú y yo estamos aprendiendo qué es el impacto que tiene y cómo podemos prevenir que esta problemática toque a más niños, niñas y adolescentes. Si no me conoces, soy la psicóloga Gina y te invito a que si deseas aprender de este y otros temas, te suscribas a este canal dando clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos. Entonces hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Puedo criar a mis hijos como yo quiero? ¿Esa es la respuesta? Ya nos vemos y hablamos. Si aún no me conoces, soy la psicóloga Gina. Estamos aprendiendo juntos todo este mes de maltrato, qué es el impacto que tiene y cómo podemos prevenir que esta problemática toque a más niños, niñas, adolescentes. Entonces, bienvenido a este espacio. Hemos estado hablando desde el inicios de septiembre de diferentes temáticas relacionadas al maltrato y hoy quiero que respondamos la siguiente pregunta. ¿Puedo criar a mis hijos como yo quiero? Tiende a haber mucha polémica porque ahorita hay diferentes leyes, normas en diferentes países del mundo que acogen la protección de los derechos de la infancia, de la adolescencia. Entonces digamos que en algunos hogares hay ciertos cuidadores, llámese papá, mamá, abuelos, que tienden a ponerse un poco a la defensiva frente a este tema, porque dicen, no, es que X gobierno se quiere meter, a decirme a mí cómo criar a mis hijos cuando no están con ellos todos los días, cuando no saben que a veces es fácil la crianza, pero a veces es difícil, ¿sí? Y quiero hacerte una invitación muy especial y es, este es un espacio libre de culpas y más de conciencia, entonces quitémonos por un momento esos juicios de la cabeza y pensemos, ¿qué pasaría si comienzo a considerar una opción respetuosa para la crianza de esa infancia, de esa adolescencia, ¿sí? Que está a tu cargo. Llámese si vives con ellos o acompañas a las familias porque eres profesional en el tema. Digamos que es muy importante esto porque a la hora de la verdad ya te he dicho varias veces el por qué el impacto que se genera en, en esos menores cuando son víctimas de maltrato es totalmente negativo, ¿sí? ¿Y qué es importante? También te he dicho, ok, es importante que revise dentro de mí por qué lo hago, porque normalmente son patrones que yo repito de generaciones pasadas a la mía, ¿sí? Papás, abuelos, en fin. Y como era lo único que conocían, entonces creo que es lo único que existe, creo que es lo único que funciona, ¿sí? Y digamos que qué es importante. Muchas veces ya te he dicho que la violencia no es una opción, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de maltrato es hacia los menores, pero cualquier tipo de violencia, ya sea maltrato, ya sea violencia intrafamiliar, en fin, en en cualquiera de los espacios, no es una opción, ¿sí? Porque violencia genera solamente más violencia. ¿Cómo puedo esperar yo que al gritarle a un niño deje de gritar, que al pellizcarlo deje de empujar al hermano? Es simplemente aprender a reconocer cómo lo estoy haciendo y romper esa cadena de violencia de una vez y para siempre, ¿sí? Prevenir y pasar a una crianza que sea respetuosa, a una crianza que sea positiva. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la invitación que quiero hacerte el día de hoy, para lo cual vamos a tratar este tema en tres claves. Entonces, clave número uno, ¿por qué ahora quieren decirme cómo criar? ¿Sí? Digamos que qué es importante. Hay personas que tienden a creer, ay no, pero es que antes era todo más sencillo, antes todos no querían decirme a mí cómo criar a mis hijos, ¿no? Y a la hora de la verdad, digamos que no es tanto que antes no te quisieran decir y ahora sí. Obviamente, digamos que qué es importante.
alrededor del año 1989 fue que se firmaron la Declaración de los Derechos de la Infancia, ¿sí? Pero hace unas pocas décadas fue que comenzaron a encontrarse estudios de peso que demostraron el impacto tan negativo que tiene el maltrato en la infancia, en la adolescencia, ¿sí? No solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel del desarrollo de su cerebro, a nivel cognitivo, en fin, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora quieren decirme cómo criar? Digamos que no es tanto que quieran o no quieran decirte. Existen estudios de peso que demuestran que la forma de crianza que se utilizaba antes era una crianza que, si bien era el único recurso que se conocía, no era respetuoso, no iba alineado al desarrollo de tu hijo, ¿sí? Entonces, qué importante es ser consciente de esto, porque en realidad muchas veces lo hemos hablado. Sé que no deseas, la mayoría de las personas que tienen la crianza de un menor a su cargo no desean hacerle daño, ¿sí? Pero digamos que qué es importante. Como era la crianza antes, donde solo importaba lo que decía el adulto, no importaba las necesidades de ese menor, ¿sí? Eran totalmente desconocidos su parte emocional, ¿sí? Su bienestar emocional, su bienestar psicológico, su salud mental, era desconocido, porque incluso también en algunos casos también era desconocida esa salud física, ¿sí? Entonces, ¿por qué quieren decirme cómo criar? Básicamente, hay estudios de peso, ¿sí? Aquí yo no te voy a decir cómo se hacía antes, era bueno, regular, malo, porque a lo largo de estos espacios hemos aprendido juntos las implicaciones que tenía o ha tenido, cómo era esa crianza, ¿sí? Digamos que es importante que veas esto desde la conciencia, porque a la hora de la verdad somos la primera generación que está tratando de educar desde una forma distinta, saliéndose como de la caja, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Obviamente eso ha sido objeto de muchas polémicas, de muchas críticas, de muchos señalamientos, incluso en personas cercanas, porque creen que si yo no lo grito, si no lo humillo, si no lo ignoro, si no le doy una palmada, entonces no hay autoridad en el hogar, ¿sí? No se está criando como debería hacerse, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos aprendido que eso no es respetuoso y por tanto eso no permite que el cerebro de tu hijo aprenda. Entonces, básicamente, ¿por qué ahora quieren decirme cómo criar? Aquí no vamos a hablar de mal criar o bien criar, porque pienso que esas son interpretaciones que cada uno hace desde su realidad. Yo puedo decirte a ti que malcriar es que yo le dé todas las tardes un dulce a mis hijos. Pero si tú lo ves más por el lado de que, ay, así logro que deje de llorar, tú lo ves como bien criar, ¿sí? No vamos a entrar en ese tipo de discusiones, porque entraremos en un círculo vicioso del que no saldríamos. Pero ¿qué es importante? Digamos que es importante que seas consciente, ok, hasta qué punto te quieren decir o no cómo criar, ¿sí? Tú eres el adulto de referencia en casa. Entonces, qué importante es ser conscientes que a veces nos cerramos o estamos un poco como en negación de que como a mí me criaron, como yo estoy criando, es lo único que funciona, porque no estamos yendo a lo profundo de nuestra historia de crianza. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando uno comienza a escarbar y escarbar y escarbar en su infancia, en su adolescencia, y cómo fue esa crianza en esa época, ahí comienza a entender o a encontrar las respuestas de muchas cosas que han sido fáciles, regulares o difíciles a lo largo de tu vida, hasta el día de hoy, ¿sí? Porque lo que soy hoy no se formó hoy en la mañana que me desperté, no. Parte de 30 años de vida, en mi caso, que he tenido experiencias y cómo, digamos, me han ido guiando para adquirir habilidades o no. Entonces, digamos que por eso es que a veces dicen, Gina, es que cuando a mí me gritan o cuando me empujan o cuando me hacen esto, eso me dispara. ¿Por qué?
sería importante entrar a revisar. ¿En tu crianza alguna de esas cosas sería evidente? ¿Sí? Digamos que importante entonces que nos demos cuenta que esas gafas con las que vemos esa crianza tradicional que ya te he dicho muchas veces está mandada a recoger, cuando nos cerramos y nos quedamos con esas gafas, perdemos la oportunidad de ser conscientes de muchas cosas de mí, ¿sí? De cómo me relaciono diariamente con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, en diferentes espacios, situaciones, ¿sí? Entonces, reflexionemos. ¿En realidad quieren decirte cómo criar? ¿O en realidad cada día hay más evidencia científica, y con eso me refiero a estudios de expertos en el cerebro, en el desarrollo, en psicología infantil, que demuestran que en realidad, como se hacía antes, genera un impacto muy negativo en muchas áreas del desarrollo de tus hijos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tiene de malo que te muestren esa verdad? ¿Sí? Es genial porque sabemos información que hace 20 años no se sabía, o incluso hace 50, ¿sí? Es mucho más claro ahora el por qué ciertas cosas pasan. Entonces, qué bueno que me digan qué sucede cuando yo hago gritos, castigos, palmadas, en fin, humillaciones, ignorar, para saber, ok, y entender hasta qué punto eso conviene, hasta qué punto no, para la vida de mi hijo. ¿Listo? Clave entonces número 2. ¿Por qué ahora todo es violencia? Básicamente tendemos a creer que ahora no, ahora se critica todo, ahora se juzga todo, ¿no? Entonces ahora quieren que seamos el papá, la mamá perfecto. Quiero sacarte un poco de esos mitos, porque en realidad cuando yo te digo que se puede criar sin usar maltrato, es porque es posible. Cuando te digo que eso genera un impacto, es porque es cierto. Hemos visto diferentes espacios en los que hemos conversado estos temas, que están, digamos, aquí disponibles si los quieres ver, aquí abajo, ¿no? Pero digamos que qué importante es ser consciente, ok, no es que ahora todo sea violencia, sino que lo que usaron con nosotros, contigo, conmigo, con muchos, lo que usaron con tus papás, lo que usaron con tus abuelos, ya hay estudios que evidencian que eso es violencia, ¿sí? Y maltrato es mucho más que golpes, te lo he dicho en muchas ocasiones, ¿sí? Hay diferentes modalidades de maltrato, teniendo eso en cuenta, hay abuso sexual, hay maltrato psicológico, explotación infantil, eh, negligencia, en fin, hay muchos, ¿sí? Que aquí abajo encuentras, digamos, mucho contenido disponible para reflexionar sobre esos temas. Pero digamos que es importante ver que no es que todo sea, sino que sucede, pues, si te has hecho esa pregunta, que no, porque ahora todo es violencia, Gina. Digamos que hay algo que sucede en nuestro pensamiento y es en las distorsiones cognitivas. ¿Qué significa eso? A veces uno tiende, digamos, a irse a extremos generalizando, ¿sí? Todo o nada. Eh, y se queda uno como cerrado ahí, en ese punto, porque le cuesta tener un pensamiento, digamos, más flexible. Porque, digamos, en ocasiones a veces hay cosas que se ven blanco o negro, sin términos medios. Pero digamos que no es que todo sea, sino es básicamente todo lo que tú estás usando, todo lo que tal vez hicieron contigo, ¿sí? Ese pedacito pequeño de la realidad completa, ¿sí? Entonces es fundamental tener eso presente porque, o sea, a la hora de la verdad no es lo que creemos, ¿sí? Digamos que yo interpreto que es que ahora me dicen que todo es violencia, pero no es que todo sea violencia, es que lo que yo utilizaba en mi hogar es violencia, ¿sí?
porque cualquier modalidad de maltrato atenta contra la integridad de tus hijos, atenta contra sus derechos, atenta contra su sano desarrollo en todas las áreas, ¿sí? No es que todo sea violencia, ¿ok? Clave número 3. ¿Por qué es tan difícil aprender a reconocer o a mirar a ese niño, a ese adolescente? ¿Sí? Pensemos unos segundos y cuéntame ahí abajo en los comentarios. ¿Por qué consideras tú que es tan difícil aprender a mirar, a reconocer a esa niñez, a esa adolescencia? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Por qué será tan difícil? ¿Por qué a los adultos nos costará tanto? Digamos que básicamente nos cuesta reconocer o mirar a esa niñez, a esa adolescencia, porque básicamente es bueno que sepas, tal vez si no lo sabes, que antes del año 1989 no se reconocía, primero en esa época no conocían la etapa de la adolescencia. Segundo, a los niños los veían como adultos pequeños, ¿sí? Es decir, los exponían a las mismas cargas o los mismos trabajos fuertes que a un adulto, porque tenían las capacidades para hacerlo, ¿sí? Entonces no existían los colegios, trabajaban el mismo horario que trabajaban los, los hombres del hogar, entonces los niños pues también trabajaban, ¿sí? E incluso pues hay autores que expresan que tenían el mismo trato, incluso fuerte, que tenían con los esclavos. Y digamos que qué nos permitió que en 1989 se firmara esa Declaración de los Derechos de la Infancia. Permitió reconocer, ok, no son adultos miniaturas. Su desarrollo es distinto al mío, su cerebro está en un desarrollo distinto al mío, ¿sí? Su fuerza física, sus órganos, ¿sí? Entonces, digamos, también poco a poco con los años se reconoció, ok, el cerebro se divide en tres. En ese cerebro reptiliano, que es ese estado de supervivencia cuando busca, es cuando hay una amenaza, hay un peligro, esa seguridad, ¿sí? Básicamente ese estado entonces de emocional o ese sistema límbico donde surgen las emociones a partir de la interpretación que yo hago de los hechos o las situaciones que suceden a mi alrededor. Y ya ese estado ejecutivo o esos lóbulos prefrontales, que es el último, digamos, lugar del cerebro que termina de desarrollarse alrededor de los 24, 28 años. Entonces digamos que nos permitió entender, ok, hay esa necesidad de tomar decisiones. De acuerdo a la etapa de desarrollo de mi hijo, ¿cómo puedo acercarme a ellos? ¿Sí? ¿Cómo puedo hablarles? ¿Cómo puedo poner límites? ¿Cómo puedo validar esas emociones? ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces mostrar mi autoridad sin que haya uso de maltrato? ¿Sí? Entonces, básicamente por eso es que ha sido tan difícil que poco a poco seamos capaces de ver y reconocer a esa infancia, a esa adolescencia, ¿sí? Ya ahora, digamos, también se reconoce, ok, la adolescencia no es solamente la transición entre la infancia y la adultez, no, también tiene ciertas características de desarrollo específicas, ¿sí? Físicas, emocionales, cognitivas, de su comportamiento, que entonces digamos que también es difícil porque como se venía entonces de un modelo en el que el hombre era el que trabajaba y la mujer se encargaba del cuidado de los niños, un modelo patriarcal, ¿sí? Entonces el hombre, como era el de la autoridad y demás, se creía entonces que tenía que ser fuerte porque como era el que ponía las normas en casa, entonces esa fuerza no sabía de cierta forma eh, diferenciarse en que una cosa es ser brindar autoridad en la crianza y otra cosa es que yo sea autoritario. Porque cuando yo soy autoritario, eso es como una academia militar, un trato fuerte, y a veces
digamos que desconociendo las necesidades de ese otro ser, que en este caso es mi hijo. Y básicamente ya hemos hablado que se puede poner esa autoridad desde el respeto, sin usar maltrato. Y digamos que básicamente entonces por eso es que en esas familias en las que parientes, digamos, mayores que tú, mayores que yo, fueron criados donde se hacía lo que decía el adulto, como lo decía cuando lo decía y punto. No importaba lo que el niño pensara, lo que el niño sintiera, lo que el adolescente hiciera, no. Hacía las cosas a las buenas o las hacía a las malas, ¿sí? Y digamos que se desconocía entonces que hay unas necesidades de acuerdo a la edad de cada ser humano, ¿sí? Tus necesidades no son las mismas que tiene tu hijo, porque ven el mundo de una forma distinta. Entonces es importante darnos cuenta que por eso es tan difícil aprender a mirar, a reconocer a esa infancia, a esa adolescencia, ¿sí? Quiero entonces que tú me compartas tus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Cómo puedo criar a mis hijos como yo quiero sin usar ningún tipo de maltrato? Cuéntame ahí abajo en los comentarios y voy a estar leyéndote. Y a propósito de este tema, quiero leer todas tus inquietudes, entonces es el momento que si tienes preguntas sobre este tema me las dejes ahí abajo para respondértelas. Quiero hacerte una invitación muy especial y es que este mes hablemos de maltrato a través de mi clase gratuita del maltrato a la crianza positiva, donde aprenderemos las 3 claves para decirle adiós a gritos, castigos, cualquier otra forma de maltrato y cómo pasar a una crianza que sea positiva, respetuosa, ¿sí? Entonces, aquí abajo te dejo toda la información. Nos vemos dentro de esa clase gratuita para seguir aprendiendo juntos. Las inscripciones están por tiempo limitado para que te inscribas lo más pronto posible. Lo que yo te digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nos vemos en un próximo espacio. Te estaré avisando por todos los canales de contacto. Bueno, un abrazo. Chao.